Listo. Entonces, quiero empezar esta clase haciendo una recomendación. Esto debería llevar unas 2 horas para que comprendan, pero lo he resumido en esto, porque es una preocupación de la Facultad de Medicina. Que quiero decir algo que no se ofendan, porque no falta alguien que se hace al delicado y se ofende. Hay problemas con el aprendizaje, y subrayo el aprendizaje. En nuestra facultad se ha hecho un trabajo, un estudio con otras universidades, incluidas algunas privadas, etcétera, y se ha encontrado este resultado. De los 200 que son, digamos, hay solo un 20% que estudian. Ese es el alumno que va a pasar clase, va a agarrar el Smith va a complementar los conceptos, etcétera, va a entender, y una vez que ha entendido, automáticamente está aprendiendo. Entonces va a llegar el día del examen, va a revisar un poco algunas notas y se le va a hacer fácil, va a pasar de curso, va a sacar buena nota. Pero fíjense en esta diapositiva, solo son el 20%. Eso es lo que nos preocupa. Hay un 40% que estudian, sí, pero no le ponen seriedad. Al no ponerle seriedad, solo estudian para el examen, no aprenden. O sea, solo estudian para pasar de curso. Y ustedes, a ver, en todos los 4 años que están en la facultad, pueden darse cuenta que esto sí es evidente, sí existe. Estudian, picotean una cosa, leen los test pasados, un poquito de aquí, un poquito de allá, pasan de curso y como en la clase práctica hemos preguntado, por ejemplo, en antibióticos, no han aprendido, no saben. Porque el que estudió para aprender, ese sí responde las preguntas. Estamos preocupados por este 40%, pero estos chicos de este 40% pueden, si es que razonan, hay tiempo todavía para que pasen aquí a la primera fila, donde estudian y aprenden. A estos hay que rescatarlos, dicho de otra forma. Y hay un tercer grupo, no estudian, no aprenden, pero pasan de curso. También ustedes conocen a esa gente, hay en el curso. Uno que entra, copia y saca más nota que los que han estudiado. Se han copiado, no sé qué habrán hecho. Chanchullo, tantas cosas que pueden hacer. De repente han leído un poco los tests pasados, etcétera. Pero pasan de curso. Esa es la famosa viveza criolla. A ver, quiero recordarles. Les dicen también a veces manguero. Van, chupan y comen lindo y no ponen ni un peso. Cuando hay que hacer cola, nunca hacen cola, se colan, no se meten en la fila. ¿Qué más hacen estos? Estos son los que, ya he dicho, se copian, sacan más nota al que ha estudiado. ¿Qué más hacen estos? Estos son los que hacen chanchullo, aparecen en puestos macanudos. No dan examen de ingreso, no dan examen de competencia, aparecen compuestos, se apoyan en otros gentes. Ya saben quién es comúnmente qué les dicen. En la jerga, con todo el respeto que ustedes se merecen, les dicen pendejos, ¿no? Entonces,
Este 40% que no estudia, no aprende, pero pasa de curso, esto preocupa, no sé qué se puede hacer. De todas formas, esto quiero que lo sepan y que estudien, y el que estudia tiene que aprender y automáticamente pasa de curso. Y a estos que estudian y que no aprenden, que le pongan un poco más de ganas para que pasen y este 20% llegue a ser un 60% por lo menos, y de aquí con que 10% recapacite, todavía estamos a tiempo. Recapacite y pueda, lo que queremos es en la facultad, gente que aprenda. Entonces, en este proceso también entramos los docentes. Y una parte, para que ustedes entiendan, es lo que estoy diciendo, este tema de la evaluación, enseñanza-aprendizaje. Probablemente ustedes también nos pueden evaluar de alguna manera quién enseña, quién no enseña, quién hace las clases más claras, más precisas, etcétera. Pero ya les digo, este tema podríamos quedar horas y horas hablando. De todas maneras, les paso el dato para que, y ojalá se saquen una foto para que reflexionen al respecto. Muy bien, vamos a pasar al tema que nos trae hoy. Indudablemente, la anatomía del aparato geniturinario es extenso, es, es interesante, es apasionante. Cuando sientas esa pasión por la anatomía del humano, realmente te da ganas de ser médico y realmente vas a ser buen médico. Si dices, no, ¿para qué voy a estudiar el riñón? Si el nefrólogo me puede resolver el problema, etcétera, etcétera, no va a ir muy bien. De repente en esta clase me voy a dedicar más a hacer reflexiones que a hablar mismo. Porque esto ustedes véanlo en el Smith, en la anatomía de Testi, Zubier, etcétera, pueden encontrar. Yo solamente voy a tocar tópicos un poco, hacerlo interesante para que ojalá les motive a aprender la anatomía. Vamos a la otra. Bien, un poco recordarles que el riñón está en el retroperitoneo. Y esta es una proyección topográfica. Es una proyección topográfica de dónde está el riñón. Si la flechita funciona. Si la flechita funciona, aquí está la columna vertebral, las apófisis espinosas, etcétera. Esta es la ubicación del riñón. Pero generalmente la ubicación topográfica se debe hacer respecto de la columna dorsal. Y más o menos dónde está, a qué nivel estaría esto, mi querido Luisito. Aquí tengo como técnico a mi residente de cuarto año, y que está cansado, pero vamos a discutir más o menos dónde está el riñón. Del lado derecho está más o menos L1 hasta L3. Sí, pero no vamos a, es verdad lo que él dice, que el del lado derecho está más bajo que el del lado izquierdo, pero eso es, si quieres, la mitad de un cuerpo vertebral. Pero esta proyección es interesante saber, especialmente en qué situaciones, en situaciones de trauma. La última costilla, o si quieren la flotante, está pasando por el polo superior. Y a veces es interesante saber, porque cuando hay lesión, fractura de costillas, a veces la costilla rota lesiona el riñón. Y también hay que hacer interpretaciones lindas, por eso estudiar no hay que estudiar de memoria. Que cuando hay lesión en riñones o en la vértebra, quiere decir que el trauma ha sido importante, si quieren potente, que se ha dañado la vértebra y las costillas, pudo haber destrozado el riñón más fácilmente. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de situaciones debemos ver. Algunos detalles, como el lado derecho está más bajo que en el lado
izquierdo por la presencia de la víscera maciza que es el hígado. Cuanto más bajo, alrededor de medio cuerpo vertebral, si quieren medio a un cuerpo vertebral está más bajo. Entonces, esta es una buena idea. También cuando uno estudia para temas aquí ya prácticos, si hay lesión de riñón, hay que pensar también si es en el lado derecho va a haber lesión de hígado, especialmente en casos de trauma. Y en el lado izquierdo, vaso. Entonces, fíjense lo importante que es saber esto. Y aquí está lo que podemos ver, lo interesante de poder ver en un paciente como el del lado izquierdo, aquí está el hígado, el riñón está más bajo. Y fíjense cuánto más bajo, medio cuerpo vertebral. Aquí hay una proyección topográfica para acordarnos de algunos detalles. Les decía que parte del riñón está dentro, por encima de la última costilla. Este es el músculo psoas. ¿Para qué nos sirve el músculo psoas? Es cuando uno ve en placas de rayos X los psoas a ambos lados, quiere decir que el psoas está en el retroperitoneo y que si se ve la sombra del psoas, el psoas está, o el retroperitoneo está limpio. Entonces está en estrecha relación con el riñón de ambos lados. Y fíjense aquí por donde más o menos se proyecta la pelvis del riñón, que va el uréter hacia adelante, hacia la vejiga. Tal vez me he olvidado deciros, repito, los riñones están en el retroperitoneo. ¿Qué es el retroperitoneo? Ahorita voy a mostrarles mejor por qué la división del retroperitoneo. Esto está más alto, la proyección, etcétera, etcétera, de la pelvis, el uréter. Y esto quiero que recuerden. Este es el abdomen genital mayor y el abdomen genital menor, que cruzan de aquí, se van adelante y llegan a inervar la zona de los genitales. Entonces, ¿alguna vez han escuchado que cuando hay un cálculo y hay un dolor de tipo, a ver, es un dolor que los pacientes dicen no se compara con nada, se tiran, se desesperan, transpiran y piensan que se van a morir y llegan a una clínica, a un hospital? Cuando tú les preguntas, ¿y el dolor dónde va? El dolor va generalmente, te dicen, hacia zona genital. Y este es el dolor clásico de espasmo, generalmente producido por la presencia o de cálculos que obstruyen la vía urinaria y se manifiesta con ese dolor. De ambos lados, por supuesto. Entonces es interesante repasar que aquí encima está la suprarrenal y ahí cito un poquito más así en forma cóncava está el diafragma, que más o menos es 1 centímetro, un poquito más, y que enseguida está el pulmón y también tenemos comunicación. A veces hay que saber que de un absceso en el pulmón puede contagiarse el retroperitoneo, o al revés, un absceso renal puede contagiar al pulmón, etcétera, o al mismo peritoneo. Entonces, no es que separan grandes. Es un poco para saber los segmentos del riñón, que lo pueden encontrar en el libro nuevamente. Ahora voy a hacer solamente de pasaditas para ver un poco los segmentos y qué arteria, qué vena, etcétera pasan. Vamos. Pero esto es más importante. Dice Karina Reynolds. Esto es más importante. Les hablaba que están en el retroperitoneo. Fíjense, el peritoneo visceral viene por aquí, se dobla y se va por aquí el peritoneo visceral. Parte del peritoneo visceral viene aquí y se cierra. Como en un espacio separa este peritoneo, separa el riñón, y este riñón, para que no se golpee masa con masa, está cubierta con una grasa
que se llama la gerota o grasa perisenal. La naturaleza tan sabia no tiene que golpearse con el colon, se separa de esta manera y también separa o amortigua o acolchona, si quieren, el riñón con el hígado, incluyendo aquí la suprarrenal. Entonces, aquí lo mismo, fíjense, está una especie de un acolchonado que hay para evitar que se golpee con el mismo músculo psoas, con los grandes vasos, el páncreas. Yo todavía tengo los recuerdos y he leído de que el páncreas está dentro del peritoneo. Alguien dice que la cola es extraperitoneal. Yo no voy a discutir. Si ustedes tienen un libro donde está aclarado actualmente dónde está el páncreas, una belleza. Para mí sigue siendo intraperitoneal. De todas maneras, esto es lo que quiero que vean. Lo interesante de la anatomía, como la fascia de Gerota o fascia, esta grasa perisenal, separa también el intraperitoneal del extraperitoneal, y esto de aquí atrás se llama retroperitoneal. Este retroperitoneo va hasta la zona pélvica, y cuando algún problema, un absceso, por ejemplo, se acumula aquí, a veces que puede ser perisenal, un absceso perisenal, se puede convertir en un absceso del retroperitoneo cuando toma la colección todo la grasa que está hasta la fosa ilíaca. Algún rato un apéndice retrocecal puede abrir el absceso, el apendicitis puede abrirse hacia el retroperitoneo y confundir con una infección del retroperitoneo. O también algunos temas ginecológicos mismos, o donde un legrado mal hecho, una infección a partir puede drenarse hacia el retroperitoneo. Aquí está el pulmón y fíjense, aquí está el músculo del diafragma. Son 2 centímetros si quieren ustedes. A veces se acumula aquí, ¡puf!, y se drena para este lado o al revés. Entonces, todas estas cosas son interesantes saber a la hora de interpretar en la parte clínica con temas. No viene pues solito un problema de riñón. Los temas renales pueden estar asociados a temas del peritoneo. Por ejemplo, un colon puede fistulizarse hacia el retroperitoneo, o a partir de una cirugía podemos dañar el colon, podemos dañar el hígado, podemos dañar el pulmón. Por eso también decía que cuando hay trauma y hay costillas rotas, fíjense, puede dañarse el pulmón, el diafragma, el hígado, el riñón, víscera hueca, etcétera, etcétera. El duodeno, vamos a ver, hay una donde se ve mejor la situación esta. Vamos, la otra. Una pregunta, ¿se escucha? ¿Se está escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Belleza. Y entonces podemos encontrar esquemas interesantes en otros libros, donde es bueno siempre repasar. Probablemente no es que tengan que leer y leer miles de letras, pero por lo menos con un atlas siempre es bueno estar repasando cómo anda la cosa. En este lado las relaciones con la vena cava, con la aorta y en fin, con los otros órganos, con los músculos, más o menos cuánto debo entrar en personas normales, digo, en los gordos, por supuesto, es más problemático, para hacer, por ejemplo, una nefrostomía. ¿Qué es una ostomía? Es abocar, ¿no? En este caso sería la vía excretora del riñón hacia afuera en algunas situaciones. Entonces, uno, ¿qué tiene que atravesar músculos para llegar aquí? Romper el parénquima. Cuando ahora está muy de moda, digo en el buen sentido, actualmente sacar cálculos por vía
endoscópica que se llama endurología en urología, y se hace una percutánea, quiere decir, se entra con un nefroscopio a partir de un trocar, etcétera, para sacar cálculos, destruirlos aquí. Entonces, este conocimiento de esto es perfecto, no solo porque seas urólogo, sino porque tienes que tener idea clara de lo que se tiene que hacer. Aquí es lo mismo, ya un corte donde se ve la suprarrenal y la grasa perirenal que les he dicho que está por algunas fibras, está separada de lo que viene a ser después la grasa del retroperitoneo. Vamos a otra. Y esto también es una cosa apasionante, esto es la relación que se tiene, que a veces puede ser una pelvis intrarrenal, fíjense, está dentro, y una pelvis extrarrenal que está afuera. A veces puede haber una sola vena que entra hasta aquí y ahí adentro se divide, o una arteria que entra hasta aquí adentro y ahí adentro se divide, o puede haber como esto, ramas aquí afuera. Entonces, todas estas cosas el urólogo debe tener muy en consideración para entrar a la cirugía y ver de no dañar estas estructuras vasculares. La relación con las suprarrenales, etcétera. ¿Cuánto mide un riñón? 12 por 6 por 3 de espesor. ¿Para qué saber? ¿Qué importancia tiene saber las medidas? Si me dice el ecografista que este riñón tiene 20 por 6 por 3, no está bien un riñón de 20. Probablemente sea un riñón compensador, una hipertrofia renal, etcétera, y habría que revisar el otro lado. Puede ser que el otro lado esté atrófico y para reemplazar el del otro lado haya crecido. O nos puede decir el ecografista, a ver, medidas, el riñón tiene 6 por 3 por 3. Pues ese es un riñón, habría que investigar si es una atrofia renal, una hipoplasia renal, etcétera, etcétera. Temas que vamos a ir avanzando en el transcurso del año. Entonces, también mencionarles que el riñón es fofo, friable, fofo quiere decir como gelatina, y la turgencia que le da al riñón es esta cápsula renal, esta cosa que está con una cáscara, le da. Los urólogos tenemos mucho cuidado en no decapsular el riñón, porque si decapsulamos esta parte o lo que hayamos decapsulado, se va a la falla, se va a la destrucción, especialmente en temas de trasplantes. Se refiere mucho cuidado con la cápsula del riñón para no dañar el riñón del donador, etcétera, etcétera. Entonces, tiene su importancia, ustedes van a verlo en el Smith, algunos detalles más de lo que estoy diciendo. Y esto realmente decía hace rato, cuando uno ve esto apasiona, da ganas de ser médico. Qué preparado más bonito, esto es en cadáver. Y no miente, ahí está el riñón, la pelvis renal. Aquí está la unión ureteropiélica, o pielo de pelvis, pielo ureteral. Después vamos a hablar de las estrecheces fisiológicas. La arteria, algunas veces la arteria, miren cómo va por encima de la vena, la ha montado a la vena renal, y pueden haber directamente que pase hasta la aorta, etcétera, etcétera. Aquí está pasando a la aorta, la vena renal, la otra vena renal, y esto no se olviden cuando hablemos de varicocele. La vena espermática derecha en el hombre, miren, directamente desemboca en la vena cava. Si se tienen un poco de idea, esta es una desembocadura en Y, una Y invertida sería, ¿verdad? Una Y invertida. En el lado izquierdo, recuerden para varicocele, la vena espermática desemboca directamente en la vena renal izquierda. Así desemboca directo hacia una T. Esta sería la causa, una de las teorías más ciertas, por qué hay varicocele. Y alguien me dice, si todos tenemos la misma anatomía,
¿Por qué unos hacen varicocele y otros no? Es lo mismo, yo os respondo, ¿por qué unos hacen apendicitis y otros no? Entonces, esto es una belleza, la grasa perirenal, etcétera, etcétera, así como mostré más adelante. No puede seguir disecando el riñón y encuentra pelvis renal, cálices mayores, cálices menores, vamos rápido a la otra, y en fin, estos ya son algo para que ustedes vean un poco de las relaciones. Este es el duodeno, la segunda porción del duodeno, la tercera porción, y aquí más abajo está el colon. Pues aquí uno puede con un solo dibujo ver cómo está relacionado con el colon en el lado derecho, izquierdo en el lado izquierdo. Y esto debe uno tener siempre, sea cirujano o lo que fuese, debe tener una idea más o menos precisa de qué estamos hablando. Lo mismo aquí, relaciones respecto de la vértebra con los vasos grandes y en fin, vamos a la otra. Por supuesto que el riñón, los riñones tienen una irrigación arterial, un retorno venoso. He hecho una arteriografía para ver, miren qué interesante, más o menos lo mismo, cómo se dividen, en este caso, fíjense, hay una cuarta división, si fuera 1, 2, 3, 4, en las que mostré eran solo 3 y estas van a dividirse y el riñón es un órgano muy irrigado, necesita de mucho oxígeno. ¿Por qué razón es muy irrigado? ¿Qué funciones tiene el riñón? Tiene varios ítems. El sistema ácido-base por el riñón, la presión arterial por el riñón. Los desechos de todo el metabolismo del organismo tienen que filtrarse aquí en el riñón. Para la producción de hormonas, la eritropoyetina para la producción de glóbulos rojos. Y en fin, uno puede buscar, entonces, esto justifica que el riñón tenga gran irrigación, porque todos los trabajos que tiene que hacer, he dicho mecanismo ácido-base, también creo que dije, y en fin, podemos buscar todos los ítems que podemos encontrar ahí. Entonces, esa es la importancia de la irrigación. Vamos. Y aquí, como las arterias van, y esto ya un poco, digamos, es para saber la especialidad, cuando hay un trauma aquí o voy a amputar un riñón, qué arteria debo tener cuidado, y en fin, cuando hay un trauma de alguna naturaleza, en temas de trasplante, esto debemos dominar todos los urólogos. Y después ver un poco ya la parte misma de la esencia, donde ya podemos hablar de qué, que la unidad fundamental del riñón, ¿qué es? El glomérulo. Y entonces hay que repasar lo que es el glomérulo, etcétera, la función, qué es lo que sucede y en fin. Entonces, aquí lo mismo el tema de el retorno venoso y en fin, esto debemos conocer. Otra vez yo les digo que revisen la anatomía. Si tienen un atlas sería mejor para que ustedes puedan comprender muchos de estos detalles de los que les estoy mostrando. A veces hay alguna pregunta que hacemos frecuentemente y decimos, ¿la vena renal derecha es más larga que la izquierda? ¿O es al revés? ¿O cómo es? Entonces, todos estos detalles les dejo un poco para que miren la cosa. Como todo órgano tiene un drenaje linfático. ¿Y para qué? ¿Cuál es la importancia de saber del drenaje linfático? Especialmente en temas de cáncer. Temas de cáncer, para saber las metástasis, dónde se van a dirigir. Las metástasis son por vía local que se agarran de los ganglios y también por vía venosa que se pueden, generalmente ¿dónde es la primera estación? Local. Y la segunda estación, pulmón, ¿no? Y después ya puede diseminarse a veces un trombo tumoral, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de conocer el sistema linfático de los riñones. Y eso que les decía, ya un poco la parte de la filtración misma, los glomérulos,
Y todos esos detalles que hay que recordar. No será finito, como tenemos que saber, pero hay que recordar y hay que estar un poco siempre con temas importantes, cosas grandes, de repente las pequeñas no, para tener una idea exacta cómo es que, por ejemplo, cómo funciona el sistema renina-angiotensina. Entonces, más siéntense si quieren saber. Puta, atrás pienso que me va a dar el cuchillazo por la espalda. No se pare, levanta esa cosita y parate. Si quieres, te puedes entrar también a esta cosa. Bueno, mil perdones. Entonces, estos detalles son los que tenemos que ver. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, a qué se llama papilas. Podemos ver, revisar cuál es el cáliz menor, cuál es el infundíbulo, los cálices mayores, la pelvis renal. ¿Por qué esto? Porque hay proyección especialmente en la urografía excretora, que es un estudio radiológico que se utiliza una solución de contraste que va a marcar la anatomía y la función de los riñones, donde tú tienes la posibilidad de reconocer el cáliz menor, el infundíbulo, los cálices mayores, etcétera. No tienes que estar esperando, de repente te puede tomar el pelo el radiólogo, o solo hay un técnico y tú tienes que leer. Básicamente tienes que saber qué es el cáliz menor, el infundíbulo, los cálices mayores, etcétera. O sea, un ejemplo, tal vez en la tuberculosis, ¿qué sucede? Hay amputación de fornix, hay lesiones en el infundíbulo, puede haber lesiones en los cálices menores, en fin, todos estos detalles uno tiene que saber. Aquí está para mostrarles los cálices menores, que son los fornix. Estos, dice en algún libro, que son como copitas de champán. Antes los anatomistas siempre hacían comparaciones de la vivencia propia. Y estos fornix se amputan en la tuberculosis. Cuando se ve fornix así en bola, no tienen estas puntitas, se habla de tuberculosis. Por darles un ejemplo, estos son los infundíbulos, estas cosas delgadas, de estas cosas que pasan a los cálices menores, etcétera, etcétera. Vamos otra. Como todo, tiene una inervación que es del plexo renal, etcétera. Los linfáticos lumpares mostraremos mejor por temas de tiempo, etcétera. Yo voy a solamente mostrarles así de pasadita. Y en fin, todo el sistema, de repente hablarles un poco de que hay un sistema linfático, intercabo aórticos, paracabos, paraórticos, que estos de aquí tienen que ver con todos la parte urológica de abajo, vejiga, testículo, etcétera, y aquí ya tienen lo mismo, que van a ir a desembocar donde, a la gran vena linfática, que donde está, y al conducto torácico. Y de ahí es que hay que ver, se sigue esta cadena para ver si hay metástasis o no. Otra, ¿qué son los ureteres? Del riñón sale la pelvis renal, salen dos conductos a ambos lados, que llevan la producción de la orina, que es el desecho. Por favor, apaga tu micrófono. Tyler, apaga tu micrófono. Entonces, estos ureteres llevan el orín a la vejiga, que es un reservorio de orín. Entonces, estos ureteres, la importancia es que miden más o menos 22 a 30 centímetros. Si un tipo tiene 2 metros de estatura, medirá más. Si un tipo es chaparro y mide 1 metro, medirá menos. Aquí tenemos un residente que es así, de 1 metro. Tiene una capa interna del epitelio transicional, se llama al epitelio transicional, también se lo llama urotelio, una lámina propia, etcétera. Mostramos mejor. Y aquí está un poco la capa interna, etcétera, la músculo liso, que viene desde el riñón hasta la vejiga, y la vejiga también tiene el mismo epitelio. Aquí el epitelio nace en los cálices menores hasta la vejiga. Entonces tiene arterias, de acuerdo al lugar, se divide más o menos en uréter superior, medio, inferior,
El uréter superior está irrigada por ramas de la arteria renal, otras por ahí, el medio por ramas de la ilíaca, y las de abajo también por ramas de la pudenda interna, y en fin, vamos. Pues aquí, de repente, fíjense, un estrechamiento fisiológico, otro estrechamiento fisiológico cuando pasa por no. ¿Qué son los grandes vasos? La ilíaca primitiva y la vena ilíaca primitiva. Y otras cuando ingresa, ¿a dónde? Ingresa a la vejiga. Es un túnel que ingresa a la vejiga. ¿Para qué saber del uréter y todas estas cosas? Tumores son raros. Se pueden contagiar de unos tumores del riñón que bajan por el uréter. Generalmente es para ver temas de cálculos del riñón que al bajar en este estrechamiento se trancan y producen el dolor, hidronefrosis y todas las cosas que vamos a avanzar. Otro cálculo que se tranca es aquí, porque son los estrechamientos fisiológicos, y otros al entrar a la vejiga. Cuando hacemos una radiografía, una placa simple, lo que hacemos es fijarnos dónde está la sombra renal y buscar por ahí la presencia de estos cálculos que pudieron haberse trancado y que en estas zonas son donde luchan por salir, duele, fatigan al paciente, llevan un dolor insoportable y a veces nosotros cuando lo vemos aquí al cálculo ya decimos este va a caer y le decimos al paciente cuando pase por aquí te va a doler más todavía y si tienes suerte con un poco de dolor va a llegar a la vejiga y puedes orinarlo o es más fácil sacar de la vejiga. Vamos. Y lo mismo el uréter en diferentes segmentos que ponemos es el túnel que hace el uréter al entrar a la vejiga. Vamos. Bueno, lo mismo más o menos los uréteres aquí está para mostrar cómo cruzan la ilíaca primitiva, ¿no? Por ahí encima pasan y es ahí el estrechamiento fisiológico que he dicho. Todos, cualquier libro más o menos habla de la misma similitud. Hacemos una urografía escletórax del contraste y vemos los uréteres. Estas estrecheces que hay no es patológico. No se olviden que el uréter tiene ¿qué? Peristaltismo. Entonces, al contraerse y relajarse, puede marcar esta cosa. No es que hay estrecheces. Pero fíjense, los uréteres son una belleza, tercio superior, tercio medio y tercio inferior del uréter, para un poco comprobar que lo que decimos es una maravilla. Vamos. La irrigación, pueden ustedes verla en cualquier libro, es la misma. Otra, aquí está, de la renal la parte superior, de la gonadal la parte media, también directo de la aorta la parte media, de la ilíaca primitiva aquí la parte que corresponde donde está pasando el uréter, y de aquí de las ilíaca interna o hipogástrica también las otras. Vamos, entonces no falla nada. La vejiga es un reservorio de orín, su capacidad de la vejiga es 500 cc. Eso es lo normal. Algunas patologías como una vejiga neurogénica o una tuberculosis pueden hacer que se disminuya o que disminuya la capacidad vesical a extremos como 100 cc de capacidad. Entonces uno puede darse cuenta que este paciente va a orinar cada rato. O en algunos casos también dependerá de a qué altura ha habido daño medular para que la vejiga reciba hasta 3 litros, que no es normal. Esta vejiga está comandada por, bueno, tiene irrigación, la vesical superior, media, etcétera, ganglios linfáticos, en fin, relaciones con el recto en el hombre, relaciones con la vesícula seminal, el recto, etcétera, en la mujer con el útero. Bueno, pero esas cosas que los van a encontrar fácil, lo que quería decir que esta vejiga está en estrecha relación, comandada por el cerebro. Está comandada por el cerebro. 500 cc. A ver, más bien, cuando tienes 200 o 300 cc, tienes la primera sensación de micción. Y el cerebro dice, tengo ganas de orinar.
a ver, voy a alcanzar a mi casa o voy a buscar un baño público o voy a entrar a la Facultad de Medicina. Digo, no, me voy a aguantar porque si entro a la Facultad de Medicina, de repente está sucio, de repente encuentro mi nombre en los grafitis, etcétera. Mejor me aguanto. Esa cualidad que tiene, esa posibilidad de que el cerebro y la vejiga se entiendan muy bien, diferencia de los animales al hombre. El hombre puede tanto el recto programar para ir a defecar, etcétera, etcétera, igual para orinar. Entonces, eso es lo que diferencia, digo, de los animales, porque los animales donde sea se orinan y donde sea defecan, el hombre no, precisamente porque la conexión interesante que tiene con el cerebro. Cuando se daña esa conexión, para que los revisen, se llama vejiga neurogénica. La inervación de la vejiga es por los pudendos. A ver, revisen los pudendos, salen del plexo sacro de la médula espinal, son nervios sensitivos y motores que comandan la acción de la vejiga. Por eso cuando hay lesión raquimedular, los que están en silla de ruedas, etcétera, no tienen este comando ni en el recto ni en la vejiga y entonces se daña. No solo es las lesiones raquimedulares, puede haber accidente cerebrovascular, cirugía de cerebro, cirugía de columna, traumas, etcétera, Parkinson, enfermedades degenerativas como el Parkinson, ¿cuál es el otro? Alzheimer, y en fin, que pueden llevar a la vejiga neurogénica. Entonces, ahí está la vejiga, de repente vamos, su relación con las vesículas seminales, la próstata, y en fin, vamos otras. Pero lo más interesante es por atrás cómo entra él, los uréteres, la próstata, en fin. De repente es algo interesante. Desemboca en los meatos ureterales y aquí con este orificio que se llama también esfínter interno de la vejiga, hacen un triángulo. Y este triángulo, ¿qué se llama? Trígono. Entonces, a veces van a escuchar cuando hablamos de vejiga, el trígono vesical, un tumor cerca del trígono, retrotrigonal, lateral al trígono, intertrigonal, o sea, metido en el trígono, sirve bueno identificar. Y aquí están las válvulas de Valdeyer que evitan lo que se llama el reflujo. Cuando tú orinas, todo se abre, sale por aquí el orín y estas válvulas se cierran. Pero cuando hay daño de estas válvulas, sale el orín por aquí y el orín regresa hacia el riñón y eso es lo que se llama reflujo que en algún momento vamos a llevar en alguna patología. Bueno, esto es más o menos para mostrarles lo mismo, por dónde vienen los uréteres, etcétera. Vamos, otra. Aquí está el trígono, los meatos ureterales. Ese es el trígono a veces de esta forma, cuando está contraída la vejiga, y en fin, vamos. Este es un poco para mostrar la irrigación de la vejiga que vamos a ver en otro. Aquí está. Este es para mostrarles cómo está a partir de los pudendos en el plexo sacro S1, S2, va hasta el cerebro. Pueden ustedes ver al tálamo, donde aquí se genera la información y de aquí la información manda el cerebro hacia la vejiga y se puede orinar, etcétera, etcétera. Otra vez les digo, 500 es la capacidad. A veces las mujeres pueden tener un poco más de capacidad, porque se aguantan. En cambio, no son como los hombres que se orinan en las ruedas de un camión, en el árbol, en la pared, etcétera, que más o menos pueden mantener su vejiga en capacidad normal. Ojo con esto, a veces es interesante que el aguantarse y el hacer que la vejiga se distienda más puede ser una causa de infección urinaria. Cuando uno ve infección urinaria, siempre dice de que no debe aguantarse de orinar, tomar mucho líquido, no aguantarse de orinar, etcétera, etcétera, que ya veremos. Pero este es para ver la conexión, cómo está el cerebro, la médula espinal, el hipotálamo, etcétera. Vamos a otra. Bueno, la vejiga pueden leerlo, la irrigación, no voy a demorar en estas cosas, los linfáticos, las venas, en fin, vamos. Y de repente aquí está para ver igual la anatomía y cómo las vesículas atrás, las vesículas seminales en el hombre, en fin,
A ver si hay uno en la mujer. Bueno, está en relación por debajo de la vejiga, está la próstata. Aquí la uretra. La uretra, ¿qué es la uretra? Empieza en la vejiga. Es la parte terminal, si quieren, de la evacuación de orín, pero una parte importante que se llama verum montanum es que llega por aquí hacia las vesículas seminales y las vesículas seminales desembocan en el verum montanum, por donde va a salir el líquido seminal. Aquí atrás está el esfínter interno, quisiera que los revisen en el libro que es el esfínter interno, y el esfínter externo. El esfínter externo es para que no ande yo perdiendo orín, y el esfínter externo, para no perder orín. El esfínter interno es para que cuando hay eyaculación se cierra este esfínter y todo el semen se va hacia adelante. En cirugía de próstata, por ejemplo, dañamos siempre el esfínter interno. Entonces, una consecuencia que les decimos a los pacientes es que la eyaculación va a ser retrógrada, o sea, se va a eyacular el mismo hacia la vejiga y luego, cuando tenga ganas de orinar, lo va a eliminar con ¿qué se llama? Este mecanismo interesante que es orinar. Entonces, aquí está el verum montanum, lo mismo, el esfínter externo, el esfínter interno, el trígono, etc. Vamos a otro. Más o menos para mostrar lo mismo, pero hay varias divisiones de la uretra. En el hombre, todo lo que se va a colgar por delante, por el pene, se llama uretra anterior, y todo lo que está dentro se llama uretra posterior. Esa es una clasificación fácil. Pero también se puede decir uretra prostática, uretra membranosa, uretra vulvar y uretra peneana. Eso ustedes vean, traten de hacerlo interesante para saber. Entonces, ¿dónde generalmente se lesionan la uretra? Es entre la prostática y la esponjosa, también se llama, o la uretra esponjosa, porque esta es la sínfisis del pubis. Hay una fractura de la sínfisis del pubis que va a lesionar esto. Esa es la importancia, además, para hacer una uretrografía y decir, hay lesión en la uretra vulvar, en la esponjosa o en la prostática. Entonces, esa es la idea. Vean las clasificaciones. Lo más fácil es decir anterior y posterior. Entonces, en la mujer, no es que sea menos importante la uretra. Es importante, solo que este tamaño de la uretra tiene 2 o 3 centímetros. Entonces es chiquita, no hay ninguna ni anterior ni posterior, etcétera, el meato urethral y la uretra. ¿Por qué es así chiquita? Les han debido enseñar, la mujer tiene más tendencia a hacer ¿qué? Infección urinaria, porque los microbios 2 centímetros pasan rápidamente porque la infección es siempre ascendente, por la anterior, a 15 centímetros, quiere decir que en 15 centímetros hay mayor, si ustedes quieren, el sistema inmunológico está instalado en mayor cantidad aquí que evita que haya infección urinaria. La siguiente, comparada con la mujer que apenas es 2 o 3 centímetros, ¿verdad? Además, Dios hizo tan brillante, tan perfecta a la mujer, pero se equivocó en una cosa. Se equivocó Dios en que le puso cerquita de la vagina y del recto, del ano. A veces la contaminación de cuando uno defeca, etcétera, contamina y la E. coli es la que se entra directo a la vejiga. Eso lo vamos a ver en infección urinaria, no se preocupen. Los testículos, ¿cuánto pesan? Yo les pregunto a los alumnos de medicina que están escuchándome, ¿cuánto pesa tu testículo? No saben. 15 a 20 gramos. Un testículo, un epidídimo. ¿Qué es el epidídimo? Todos los vasos rectos se dice vasos rectos, los conductos rectos, si quieren, que salen o sirve para que salgan los espermatozoides, todos se juntan en este reservorio que es el epidídimo, y de aquí, por el conducto deferente, ¿dónde van a ir? Van a ir a la vesícula seminal. Hay algunas cosas como apéndices testiculares, quistes de epidídimo, como están viendo aquí, y cuando llevemos la patología necesaria vamos a explicar.
Entonces aquí está, tiene muchas capas el testículo, es interesante aprender, especialmente los residentes, dónde se forman las células, los espermatozoides, en las células de Leydig, y dónde se forma la testosterona. Las de Sertoli. No es al revés, es en las células de Sertoli, más bien los espermatozoides, y las de Leydig es la que forman la testosterona. Ya saben que la testosterona da los caracteres secundarios al hombre y además sirve ¿para qué? Tiene como 20 ítems la testosterona. Para el deseo sexual, tiene que ver con el tema de diabetes, el control del azúcar, tiene que ver con los temas de minerales en los huesos, en fin, ya vamos a ir hablando también de este tema. Vamos, otra. Y aquí están los que les he dicho, los vasos rectos, reservorio, el uréter, y por el conducto deferente va. Este conducto deferente, algunos quieren hacerse ligar para que no tengan hijos, y es lo que se llama vasectomía. Entonces aquí, bueno, vamos. Oh, miren, no es tan fácil, hay pequeños vasos, pequeñas arterias, etcétera. No es sencillo aprender, especialmente en el lado izquierdo, para ver lo que es el varicocele. Vamos a repetir la anatomía precisa cuando estemos avanzando de esta patología. Este es el testículo, cómo va hasta atrás, a las vesículas seminales, y en fin, más o menos lo mismo. Vamos, otra. Esto es lo que es el testículo así visto de afuera, tiene mucha irrigación, todos estos, está rodeado por los músculos, el cremaster y otros, el conducto deferente. En fin, vamos a ver otra. Bueno, el conducto deferente es aquel que lleva los espermatozoides desde el epidídimo a la vesícula seminal. Tiene, aquí está una arteria, las arterias espermáticas que les dije, en el lado derecho desemboca directo en la vena espermática en la cava, y en el lado izquierdo directamente en la renal. Y así más o menos todas estas cosas. Vamos, la próxima. Tenemos 10 minutos, estoy apurando por eso. Les decía esto, lo ideal sería repasar con calma. Las vesículas seminales son reservorios. Aquí el espermatozoide vive hasta que tú decides, mejor dicho, tú decides evacuar el líquido seminal. Y eso, ¿cómo se mantiene aquí los espermatozoides? Con un azúcar que se llama fructosa, zinc, minerales como la vitamina E, etcétera, y un moco, si quieren ustedes, que es una proteína de bajo peso molecular, que ya vamos a hablar con temas de cáncer de próstata, que a esa molécula, a este moco, que es una proteína, es una calicreina, etcétera, se llama PSA, que sirve como un marcador tumoral. Entonces ahí está la vesícula seminal, etcétera, ubicada por detrás de la próstata, y que ya vamos a ver otro momento más de esto. Las vesículas seminales igual aquí tienen claramente su irrigación y su inervación, etcétera. Vamos. El escroto hace de radiador, es un tejido que cubre al testículo. Los testículos tienen una función de tener células ¿qué se llaman? Células totipotenciales, ese es el nombre, totipotencial. De un espermatozoide y de un óvulo va a salir un ser humano. O sea, medio hombre lleva el testículo y medio hombre o mujer lleva el óvulo, el ovario. Entonces, esto tiene que estar protegido porque son células germinales, y este escroto hace esa labor de protección, hace de radiador. Cuando hace calor, cae y mantiene a un 2 o 3 grados menor de la temperatura del cuerpo. Porque si estuviera la temperatura del cuerpo, los espermatozoides se mueren, no sirven, la carga genética se daña. Y cuando hace frío, ¿qué sucede? Gracias al músculo cremaster se contrae y se pega al organismo para que el frío no dañe los espermatozoides, etcétera, etcétera. Esto también es interesante que lo repasen. Vamos otra. Y aquí está otra vez la irrigación, los linfáticos, etcétera. Vamos.
y un poco el tema de la próstata, que es una glándula de secreción interna y externa. Solo les voy a decir esto, cuando llevemos próstata vamos a ir a los detalles precisos para este líquido prostático, es el que se acumula en la vesícula seminal y mantiene a los espermatozoides hasta que decidas que vayan a salir. Vamos a otra, y aquí podemos ver la anatomía que lo vamos a describir por temas de tiempo cuando demos la clase de próstata. Vamos. Y también tiene su irrigación, que debemos saberlo nosotros los urólogos que operamos próstata cada día. Vamos de nuevo. Y el pene, más o menos, para que ustedes vean que estoy hablando, esta raya, ¿por qué salió? El pene, más o menos, tiene alrededor de 15 centímetros, eso es lo normal. Algunos siempre creen que tienen 20, tener 20 no es normal. Eso les explico porque cuando hay erección, la sangre para el pene está determinada. Son 2 émbolos, en cada uno va alrededor de 20 cc. Puedes tener 50 centímetros, igual te va a dar 20 cc de sangre en cada lado y no vas a tener buena erección. Así que para esos que se hacen a los remachos, ¿ve? Entonces vamos a la próxima. Entonces, ustedes ya saben para qué es. Uno sirve para orinar y la otra función es para copular y en satisfacción sexual y además también perpetuar la especie. Vamos otra. Entonces tienen los cuerpos cavernosos. Pueden ustedes aquí, si quieren, sacarle una foto para ver las arterias importantes de estas arterias, como tienen un sistema de vénulas. Y la irrigación es interesante porque estos 2 émbolos que se cargan con sangre son los que producen la erección. La fisiología de la erección es interesante. Vamos a otra. Y más o menos para que vean todo lo que es la irrigación, los nervios están comandados igual por S1, S2, que viene de los pudendos, o a partir de los pudendos de la médula ósea, etcétera, que van a ver, están en relación con núcleos centrales del cerebro, que tiene que ver todo este mecanismo para el tema de la erección. Vamos. La uretra femenina, un poco para que también vean ustedes que la uretra no tenemos ningún problema de no hablar, es chiquita, tiene su irrigación, tiene todas estas cosas lo mismo. Vamos otra. Todo el sistema linfático en la uretra, que puede llevar especialmente en cánceres que tengan que ver con la zona, deberíamos conocer. Otra, y así sucesivamente, hasta donde llegan. Vamos. Otra. Bueno, eso es rápidamente, faltan 5 minutos para las 7. Rápidamente he tratado de darle un abuelo de pájaro, como se dice, un poco de recordarles la anatomía. Lo que yo les ruego es que revisen un poco el libro, fijen algunas ideas para que sea más entendible. A partir mañana el doctor Torrico va a enseñar, por ejemplo, métodos de diagnóstico. Entonces ustedes ya van a tener, si ustedes echan una mirada, un poco de más idea. Vamos a ver, ¿alguna pregunta que ustedes quieran hacer? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No sé cuántos han salido. ¿Qué sucedió? No, creo que no, doctor, todo quedó claro. Muy bien, estamos un poco la idea era empezar. Una vez que hemos empezado ya vamos a ir sobre rieles, vamos a ir mejorando todas esas cosas. La cosa de empezar, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya está, empezamos. Cualquier pregunta que tengan, díganmela, no tengan miedo. El alumno es el único que tiene derecho a preguntar. 1000 veces no importa hasta que el profesor le haga entender. Si no me preguntan a mí, échenle una mano al libro y ahí van a encontrar todas las respuestas. Lo que yo quiero saber es, ¿tienen otra clase después de esto? Medicina interna, doctor. ¿A qué hora? A las 7, pero no mandaron link hasta ahora. Ya,
de todas maneras, lo ideal sería para que entren a link y todas esas cosas, que yo termine 6 menos 10. Voy a tomar en cuenta en las otras clases para tratar de hablar menos, un poco menos, para que ustedes dan algunas pautas y que ustedes los revisen del libro. Qué bien la información, es mejor terminar menos 10 para que todo esto y ustedes en forma tranquila puedan ingresar a la otra clase. Entonces, muchas gracias. Nos vemos mañana, no conmigo, con el doctor Tosico. Creo que yo el jueves doy nuevamente y el doctor Lara después, etcétera, etcétera. Lo que más les pido, por favor, es 6 en punto. Todos ya debemos estar adentro para no tener ningún tema de disciplina, indisciplina, etcétera, etcétera. Chao, chao, muchas gracias. Gracias, doctor. Luego, doctor.